La noche cayó sobre la Facenda S, o Sebastí, o como un manto de terciopelo negro empapado en culpa, y con ella llegó el calor sofocante que hacía sudar hasta las estatuas de santos en la capilla. Ese calor pegajoso del Brasil profundo que huele a tierra mojada, a caña fermentada y a carne castigada bajo el sol despiadado. Era una de esas noches sin luna en que el aire mismo parecía cómplice de los pecados que ocurrían en la oscuridad, cuando los gritos se confundían con el canto de las cigarras y las súplicas, se perdían entre el murmullo del viento en los cafetales. Había algo diferente en el ambiente aquella noche de 1847, algo que los esclavos percibían en sus huesos mientras se encerraban en la senzala, algo que las viejas negras reconocían como el presagio de una desgracia que cambiaría el destino de todos. Y en el centro de todo eso, temblando como una hoja bajo su camisón de lino blanco, que se pegaba a su piel por el sudor y el miedo, estaba ella, Leonor Beatriz de Almeida Prado, 19 años recién cumplidos, hija única del coronel más temido de la provincia de Río de Janeiro, sosteniendo en su mano pálida el látigo que su padre le había ordenado usar contra el hombre, que ahora la miraba con ojos que contenían todo el dolor y toda la dignidad que ningún castigo podría arrancarle jamás. Lo que los libros de historia jamás osaron registrar fue esto, aunque en aquella noche maldita, cuando el coronel Augusto de Almeida Prado decidió que su hija debía enmendar, castigando personalmente a un esclavo acusado de robar comida para los niños enfermos de la senzala. Algo se quebró en el orden natural de las cosas. Algo ardió en el pecho de Leonor Beatriz, que no era solo compasión ni simple rebeldía contra su padre tirano. Era otra cosa, algo más peligroso y prohibido. Era deseo vestido de piedad. Era amor naciendo del horror. Era su corazón de señorita criada entre encajes europeos y misas dominicales, reconociendo en aquel hombre encadenado al poste de castigo algo que la sacudía hasta el alma. Él se llamaba Tomás, aunque ese no era su nombre verdadero. Su nombre real había muerto con él cuando fue arrancado de las costas de Angola 15 años atrás, cuando aún era un muchacho que conocía el sabor de la libertad. Ahora tenía 32 años, músculos marcados por el trabajo brutal en los campos, cicatrices que contaban la historia de su resistencia silenciosa, y unos ojos que nunca habían perdido completamente aquella chispa de quien se negaba a ser completamente dominado. Era alto, más alto que los otros hombres de la facenda, y había algo en su porte que irritaba profundamente al coronel. Augusto caminaba como si todavía fuera libre. Hablaba portugués con un acento que recordaba que venía de reyes africanos, y nunca bajaba completamente la mirada. «Golpéalo», ordenó el coronel desde la galería de la casa grande, su voz gruesa cortando el aire húmedo de la noche. 10 latigazos, Leonor. Es hora de que aprendas que la piedad es debilidad y la debilidad destruye haciendas. Leonor sintió que sus piernas no la sostendrían. El látigo pesaba en su mano como si estuviera hecho de plomo y culpa. Miró a su padre, aquel hombre de bigotes blancos y crueldad refinada que había construido su fortuna sobre la espalda, sangrante de cientos de hombres y mujeres, y luego miró a Tomás. Sus ojos se encontraron en la semioscuridad iluminada solo por las antorchas que crepitaban en la noche. Y en ese momento sucedió. Él no le suplicó, no lloró, no se humilló, simplemente la miró con una intensidad que la atravesó como un rayo, como si pudiera ver directamente dentro de ella, dentro de sus dudas, dentro de sus sueños secretos de escapar de aquella vida de apariencias y violencia silenciosa. «No puedo», susurró ella, y su voz se perdió en el viento. «¿Qué dijiste?», rugió el coronel, bajando pesadamente las escaleras de la galería, pero Leonor ya había soltado el látigo. Cayó en la tierra roja con un sonido sordo que resonó como una sentencia. Los otros esclavos, que observaban desde las sombras, contuvieron el aliento. Algo imposible estaba sucediendo. A la heredera de ese, o Sebastí, o estaba desafiando al coronel. Lo que vino después fue un torbellino. El coronel, enfurecido, abofeteó a su hija frente a todos, llamándola débil, inútil, una vergüenza para el apellido Almeida Prado. Ordenó que la encerraran en su habitación y él mismo tomó el látigo para castigar doblemente. A Tomás 10 latigazos por el robo, 10 más por haber sido la causa de la debilidad de su hija aquella noche. Mientras Tomás sangraba en la enfermería improvisada de la senzala y el viejo curandero, Pai Benedito, limpiaba sus heridas con hierbas y murmullos en lenguas antiguas, Leonor no durmió. Permaneció despierta en su habitación
con las ventanas abiertas al calor sofocante, escuchando los gemidos distantes de dolor, sintiendo como algo dentro de ella se transformaba irrevocablemente. No era solo culpa lo que sentía, era rabia, era vergüenza de su propio apellido, de su propia piel blanca, de todo el mundo que la había criado para ser cómplice de aquella barbarie. Pero más que todo eso, era algo que ella no sabía nombrar todavía, un anhelo peligroso que crecía como hiedra, venenosa alrededor de su corazón. Los días que siguieron fueron extraños, cargados de una tensión que todos en la fazenda podían sentir, pero nadie se atrevía a mencionar. Leonor comenzó a bajar a las ensalas con la excusa de llevar medicinas, desafiando las prohibiciones de su padre. Buscaba a Tomás con la mirada, y cuando finalmente lo encontraba trabajando en los campos o reparando herramientas bajo el cobertizo, sus ojos se encontraban por segundos que parecían eternidades. Fue una de las esclavas más viejas, Bo María, quien finalmente le habló a Leonor una tarde. Sinacina, cuidado con lo que está sembrando en su corazón. Aquí, el amor entre los de arriba y los de abajo solo tiene un destino: la muerte. Pero las advertencias llegaron tarde. El corazón de Leonor ya no le pertenecía completamente. Y Tomás, aunque guardaba silencio, también sentía algo que no debía sentir. En las noches, cuando los otros dormían exhaustos, él pensaba en aquella muchacha de ojos tristes que había soltado el látigo y se maldecía por permitirse tales pensamientos. Él sabía que no era amor lo que podía existir entre una señora blanca y un hombre esclavizado. Era solo otra forma de violencia, otra forma de posesión, otra cadena invisible. Pero el destino, como siempre, tenía sus propios planes crueles. Una noche de lluvia torrencial, cuando el coronel había viajado a Río de Janeiro para asuntos comerciales, Leonor salió de la casa grande envuelta en una capa oscura. El barro se pegaba a sus pies descalzos mientras corría hacia las Ángeles, guiada solo por la luz de un farol que temblaba en su mano. Necesitaba verlo, necesitaba hablar con él, aunque no supiera qué decir. Aunque no hubiera palabras en portugués ni en ningún idioma para nombrar aquella locura que la había poseído, lo encontró solo, porque Pai Benedito había enviado a los otros a dormir en otra senzala mientras reparaba el techo dañado. Cuando Tomás la vio entrar, empapada y temblando, se puso de pie bruscamente. «Você não pode estar aqui», dijo él en portugués, «usando você en lugar de señora». Una pequeña rebeldía en medio de la catástrofe. «Si te encuentran no me importa», lo interrumpió ella. Y por primera vez en su vida, Leonor Beatriz sintió que decía algo completamente verdadero. Lo que sucedió después fue inevitable y terrible y hermoso y condenado desde antes de comenzar. Se miraron en aquella choza que olía a humedad y sufrimiento, separados por todos los abismos que la historia y la crueldad humana habían cavado entre ellos, y aún así se acercaron. Cuando sus labios se encontraron, fue como si el mundo entero temblara. Fue un beso que sabía a sal y lluvia y prohibición, un beso que selló su destino con más firmeza que cualquier cadena de hierro. Pero los esclavos de confianza del coronel los vieron, y cuando Augusto de Almeida Prado regresó 3 días después y recibió el informe susurrado de lo que había ocurrido entre su hija y el esclavo Tomás, su furia fue tan grande que todos en la fazenda temieron por sus vidas. Lo que el coronel hizo fue calculado para causar el máximo dolor posible. No mató a Tomás inmediatamente. Eso habría sido misericordia. En cambio, encerró a Leonor en su habitación y ordenó que Tomás fuera vendido al peor traficante de esclavos de la región, un hombre conocido por enviar a los africanos a las minas de Minas Gerais, donde la mayoría moría en menos de un año. La mañana en que se llevaron a Tomás, encadenado y sangrando por la última golpiza, Leonor logró llegar a la ventana a tiempo para verlo partir. Sus ojos se encontraron una última vez a través de la distancia y las lágrimas, y en esa mirada había una promesa silenciosa que era más fuerte que todas las cadenas del mundo. 3 meses después, Leonor Beatriz de Almeida Prado descubrió que estaba embarazada, y cuando su padre lo supo, el infierno se desató en la fazenda S. o Sebasti. Oh, pero esa es una historia que los libros nunca contaron. Una historia de sangre, fuego y el precio que una hacienda entera tuvo que pagar por un amor que desafió todas las leyes de Dios y de los hombres. Si quieres saber qué hizo el coronel cuando descubrió el secreto de su hija y cómo terminó la historia de Leonor y Tomás, tendrás que esperar al próximo capítulo de estas crónicas prohibidas del Brasil esclavista.